jóvenes, buenas tardes, bienvenidos una vez más al curso de comunicación. El día de hoy trataremos el tema la acentuación general. Antes de iniciar con el tema de acentuación, analiza las frases que se mencionan. No es lo mismo revólver que revolver. ¿Se busca secretaria con inglés o se busca secretaria con inglés? Usen tildes entre te gustó, hay un polvo de diferencia. La violencia doméstica y la violencia doméstica. Ten en cuenta la diferencia que hay entre las palabras que poseen la misma forma, pero cambia la ubicación de la sílaba tónica. Ya sabes muy bien que el acento sirve para poder diferenciar los significados entre una palabra, así que antes de poder escribir, antes de mandar un escrito, tú debes fijarte bien en la tildación de las palabras. Bien, vamos a continuar con el acento. Como todos ya conocemos, el acento llega a ser la mayor fuerza de voz o la mayor intensidad que recae en una sílaba de una determinada palabra. En este caso vamos a observar la posición de las sílabas. En este caso en el español vamos a ubicar 4 sílabas. Uno denominado, la última sílaba se cuenta de derecha hacia izquierda, el otro es penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba o si no tras antepenúltima sílaba. Aquellas palabras cuyo acento recae en la última sílaba se le denomina palabras agudas u oxítonas. ¿Está bien? Aquellas palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba se le llaman palabras graves, llanas o también paroxítonas. Aquellas palabras que recaen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba las denominamos palabras esdrújulas o también proparoxítonas. Y por último, aquellas palabras cuyo acento recae en la antes de la antepenúltima sílaba se le denomina sobresdrújula o preproparoxítonas. Veamos algunos ejemplos. La primera palabra dice novel. Para poder identificar la ubicación de la sílaba tónica, es decir, aquella que lleva la mayor fuerza de voz, tienes que pronunciar. ¿Ya? Ahora te vas a basar en mi pronunciación, que dice novel. Novel, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba bel, novel. Por lo tanto, esta palabra llega a ser una palabra aguda porque la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, en bel. Traveling, traveling. La mayor fuerza de voz en este caso recae en la sílaba tra, es decir, en la antepenúltima. Por lo tanto, esto es una esdrújula. Robots, robots. La mayor fuerza de voz la tiene la sílaba bots, por lo tanto es una palabra aguda. Blister, a ver, blister, la mayor fuerza de voz recae en la sílaba bliss, ¿ya? En este caso está ubicado en la penúltima sílaba, por lo tanto es una palabra grave. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente, las palabras que mayormente empleamos en el español son las famosas palabras graves. Estas palabras usamos constantemente dentro de nuestro vocabulario. También debemos tener en cuenta lo siguiente. Según el aspecto fonológico, el acento va a hacer que un significado se distinga de otro significado. Es decir, una palabra puede variar de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica o de acuerdo a la tildación. Por ejemplo, en la primera dice practico, practico. La mayor fuerza de voz lleva en la sílaba ti y llega a ser un verbo. En cambio, la otra dice práctico, práctico, la sílaba tónica lleva en prac y esto llega a ser el adjetivo. Entonces el acento te va a servir para que tú puedas identificar y distinguir los significados de una expresión. Si tú no llegas a tildar en tu lenguaje escrito, lastimosamente el receptor va a llegar a tergiversar o a cambiar el significado de la expresión real que tú quieres transmitir. En la otra dice ejercito, ejercito. La mayor fuerza de voz recae en la sílaba sí.
Esta palabra llega a ser un verbo, es una palabra grave. En cambio, la otra, ejército, la sílaba tónica recae en la sílaba ger, y esta palabra es un sustantivo. Y también es una palabra esdrújula. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Ya? La diferencia entre ejército, practico, la diferencia entre calculo y calculó, entre perdida y pérdida. Para poder tildar las palabras hay que tener en cuenta la ubicación o la posición de la sílaba tónica. Veamos algunos ejemplos para ver si se tildan o no. La primera dice adulteró. La mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Es una palabra aguda. La otra dice adultero. Vemos que es una palabra grave. Adúltero. Es una palabra esdrújula. Y por último, pídeselo. La mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba, por lo tanto es sobre esdrújula. Ahora veamos cuándo estas palabras las llegamos a tildar. Una palabra aguda se tilda cuando termina en ns o vocal. Veamos el ejemplo, dice adultero. Esta palabra termina en vocal o, por lo tanto lleva tilde. Ojo, ten en cuenta lo siguiente, si mi palabra aguda termina en S y a esta S le antecede una consonante, en este caso ya no voy a llegar a tildarla. Por ejemplo, la palabra robots es una palabra aguda, termina en S. No la tildo porque le está antecediendo la consonante T. Continuamos con la palabra grave. Se tildan cuando no terminan en NS ni vocal. Adultero. Vemos que está terminando en vocal, por lo tanto la sílaba tónica que esté no lo tildo. Ten en cuenta lo siguiente, si esta palabra grave termina en S, como observamos acá, si termina en S y le antecede una consonante, en este caso sí se va a tildar. Ejemplo, la palabra cómics es grave, está terminando en S. Le está antecediendo a esta S la consonante C, por lo tanto, sí le tildo. Las reglas de las esdrújulas es más fácil, siempre voy a tildarlas. Adúltero, en este caso la tildo, es igual que las sobreesdrújulas que se tildan siempre. Ahora debemos conocer cómo debemos tildar una palabra. Para poder tildar un respectivo término debemos aplicar un proceso y un proceso implica seguir determinados pasos. En esta oportunidad vamos a seguir 5 pasos. ¿Cuál es el primer paso que debemos aplicar? Es separar en sílabas la palabra que se te da. En este caso vamos a separar la palabra alférez. Se divide en 3 sílabas, pero debo tener bastante cuidado si en la palabra hay diptongo, triptongo, hiato, es decir, secuencia de vocales. En este caso no hay. Segundo paso es reconocer la sílaba tónica, es decir, aquella que lleva acento o mayor fuerza de voz. Para ello tenemos que pronunciar alférez. La mayor fuerza de voz recae en la sílaba fe. En este paso 2 hay que tener bastante cuidado porque hay algunas palabras que nosotros llegamos a entonarlo inadecuadamente. Por ejemplo, la palabra novel. Muchos decimos novel. En sí se dice novel, ¿ya? Entonces continuamos con el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Es reconocer la clase de palabra. Veamos. Como la mayor fuerza de voz recae en la sílaba fe, esta sílaba es penúltima, estamos hablando entonces de una palabra grave. Cuarto paso, ver en qué letra termina la palabra. A ver, observemos en qué letra está terminando. Está terminando en la letra Z. Y por último, aplicamos la regla de acentuación. Veamos, como es una palabra grave, recordemos que las graves se tildan cuando no terminan en NS o vocal. En este caso, está terminando en la consonante Z. Por lo tanto, esta palabra se llega a tildar. A ver, veamos otro ejemplo. La palabra es teófilo. En este caso he separado la T de la O. He separado estas dos vocales porque estoy observando una concurrencia vocálica
vocálica denominada hiato. Ustedes saben que dos vocales abiertas se separan. Segundo paso, reconozco la sílaba tónica teófilo. Entonces vemos que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba O. Tercer paso, identificar el tipo de palabra. Esta palabra llega a ser esdrújula porque la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba. Me ubico en la última letra. En este caso ya no voy a aplicar el cuarto paso porque ustedes saben que todas las esdrújulas se llegan a tildar. Ya aplico en el cuarto paso en el caso de las palabras graves y agudas, porque en las esdrújulas y sobresdrújulas todas se llegan a tildar. Ahora vamos a ver qué pasa con los diptongos, triptongos y hiatos. ¿Cuándo las llego a tildar? Observamos que en el diptongo ustedes saben que se da cuando hay una vocal cerrada más una abierta, o si no una abierta más una cerrada. En este caso observamos el ejemplo habéis, ¿ya? La palabra habéis. ¿Por qué es diptongo? Porque hay una abierta más una cerrada. Ahora, démonos cuenta lo siguiente. Cuando observamos un diptongo, ¿ya? En este caso, vocal abierta más cerrada o cerrada más abierta, voy a llegar a tildar siempre la vocal abierta. No se tilda la vocal cerrada, sino la abierta. Adiós. ¿Ven? Nos damos cuenta que es una palabra, es un diptongo. ¿Por qué? Hay una vocal cerrada que es la I y hay una vocal abierta que es la O. ¿Por qué llego a tildar la O? Porque sigue estas reglas de los diptongos. En los diptongos siempre se tilda la vocal abierta. Hay otro caso de diptongo, cuando hay dos vocales cerradas. En este caso, estas dos vocales cerradas tienen que ser diferentes. Por ejemplo, la palabra cuídate. Aquí observamos que hay dos vocales cerradas diferentes, la U y la I. Cuando observamos dos vocales cerradas que son diferentes, en este caso llego a tildar la segunda vocal cerrada, que es la vocal I. En el caso de los triptongos, se produce cuando hay una vocal cerrada, abierta y cerrada. Siempre, ¿ya? Voy a llegar a tildar la vocal abierta. Nunca se tildan las vocales cerradas. Limpiáis, ¿ve? Cerrada la I, abierta la A, cerrada la I. Por lo tanto, llego a tildar la vocal abierta. En el caso de los hiatos simples, vamos a observar las vocales cerradas, ¿no? Un hiato simple se produce cuando hay vocal cerrada más cerrada, pero estos tienen que ser iguales, ¿ya? Observemos un ejemplo, dice tiito, como ya se les había mencionado anteriormente. Aquí vemos dos vocales cerradas iguales, I. Entonces, en este caso, no voy a llegar a tildar la segunda vocal como lo hacía con los diptongos, sino voy a llegar a aplicar la regla de tildación, ¿ya? Separo ti y to. ¿Qué palabra llega a ser? Llega a ser una palabra grave. No lo llego a tildar porque está terminando en vocal y tú sabes, las palabras graves que terminan en vocal no se tildan. En el caso de los hiatos acentuales se va a producir cuando hay una vocal abierta más una vocal cerrada o si no una cerrada más una abierta. En este caso, la vocal que va a sonar más es la vocal cerrada, esta de acá. Ya la vocal cerrada va a sonar más. Por lo tanto, esa la llego a tildar. Ejemplo, cafeína. Observamos el hiato acentual que está en la I, en la E y en la I. Entonces pronunciamos cafeína. ¿Cuál suena más? La vocal cerrada, por lo tanto le llego a tildar. Ya no aplico las reglas de las graves como aplicaba en el hiato simple, sino solamente por el mismo hecho que suena más la vocal cerrada, automáticamente se tilda. Veamos algunos ejemplos para poder silabiar correctamente y también para tildar como debe ser. La primera palabra dice suboficial. ¿Cómo silabeo esta palabra? Ya tú sabes que esta palabra está compuesta por un prefijo que es sub. Ya no lo voy a silabear de esta manera. Suboficial, ya que se considera ya una palabra.
Por lo tanto, el silabeo es normal. ¿Cómo se silabea? Ya sabes que si una consonante está acompañada siempre de una vocal, el silabeo sería su, bo, fi, cial. Lo mismo pasaría con desatento. La palabra no sería desatento, sino sería desatento. ¿Ya? Ahora observamos el siguiente. La palabra lingüística. Si la veamos, pero debemos tener en cuenta primero, aquí que encontramos dos vocales seguidas, que es la U y la I, se pronuncia lingüística. Estamos observando un caso de concurrencia vocálica. Por lo tanto, vemos qué tipo de grupo vocálico llega a ser. Vocal cerrada más vocal cerrada, que es la I. Se produce el proceso denominado diptongo. En este caso, ¿qué pasa? Los diptongos, al llegar a silabearlo, no se van a separar estas dos vocales. Por lo tanto, mi silabeo sería lingüística. Ahora observemos por qué la sílaba guis lo he llegado a tildar. Observemos lo siguiente. Primero aplicamos la regla de tildación. Lingüística, la mayor fuerza de voz recae en la sílaba guis, ¿ve? Lingüística. Por lo tanto, ¿qué palabra es? Esdrújula, porque la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba. Ahora veamos, ¿cuál de estas dos vocales la tildo, la U o la I? Ya te mencioné anteriormente, cuando tú observas diptongos, es decir, dos vocales cerradas que sean diferentes, en este caso voy a llegar a tildar la segunda vocal cerrada, que llega a ser la I. Siempre se tilda la segunda vocal cerrada cuando es un diptongo. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, amáis. Primero me doy cuenta si hay diptongo, triptongo, hiato. A ver, observemos. Amáis. En este caso hay dos vocales seguidas, ¿ya? Que es la A y la I. En este caso se está cumpliendo la concurrencia vocálica de diptongo, porque hay abierta más cerrada. Por lo tanto, estas dos vocales al silabearlo no los separo. Miren, a, mais, tiene dos sílabas. Ahora observemos, apliquemos las reglas de acentuación general. A mais, la sílaba tónica llega a ser mais. Por lo tanto, llega a ser una palabra aguda. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cuál de estas dos vocales tildo, la A o la I? Entonces recordemos las reglas de los diptongos. ¿Qué te dice? Cuando tú observas una vocal abierta más una cerrada o una cerrada más una abierta, siempre voy a llegar a tildar la vocal abierta, que es la A. Continuamos con la siguiente palabra. Dice exhausto, ¿ya? En este caso, para silabear, primero ubico la concurrencia vocálica. Aquí estamos observando dos vocales seguidas. ¿Cuáles son? La A y la U. Entonces vemos que aquí hay diptongo, ¿no es cierto? Entonces estas dos vocales no las voy a separar cuando las silabeo. Pero antes de ello me percato. La X está al medio de dos vocales, que es la E y la A. Ustedes saben que en pronunciación, en silabeo, no se cuenta la H. La H es como si no estuviese, ¿ya? Esta H lo podemos eliminar, pero solamente para pronunciar, ¿ya? Solamente para pronunciar, pero sí se escribe. Entonces, cuando la X está al medio entre dos vocales, esta X siempre se va a ir a la segunda vocal. Cuando lo llego a silabear, siempre se va a la segunda vocal. Por lo tanto, mi pronunciación, ¿cómo sería? Mi pronunciación, ya le quito le aumento la H. ¿Cómo sería? Exhausto, de esta manera. Exhausto, ¿ya? La X se fue a la segunda vocal y también la A y la U no lo he separado porque es diptongo. Ahora aplicamos las reglas de acentuación general. Exhausto. Entonces la mayor fuerza de voz lleva en la sílaba
en la sílaba xaus. Es una palabra grave y las graves no se tildan cuando terminan en vocal. Esta palabra está terminando en vocal, ¿ya? Ahora vamos a la palabra truán. Volvemos a pronunciar truán. Ya, truán llega a ser desvergonzado, eso significa. Ahora te pregunto, veamos primero la concurrencia vocálica antes de silabear. Ya, observemos, truán, observamos aquí en este caso dos vocales, la U y la A. Date cuenta que la H no se pronuncia, por lo tanto no lo cuento. U-A, hay diptongo, por lo tanto, estas dos vocales al silabearlo no se separan, entonces su silabeo sería truán. Es un monosílabo. Y los monosílabos no siguen las reglas de las agudas, graves, esdrújulas ni sobreesdrújulas. La otra palabra dice reíais. Aquí estamos observando o vamos a observar dos concurrencias vocálicas. Miren. Uno, la E y la I. Observa la E y la I. La E y la I son una vocal abierta con una cerrada que lleva mayor fuerza de voz, ¿ya? Te das cuenta cuando hay una abierta más una cerrada y la cerrada lleva mayor fuerza de voz al pronunciarlo, se produce el famoso hiato acentual y automáticamente ya lo tildo, ¿ya? Sin seguir las reglas de agudas graves. Ahora vamos al otro. Observemos ahora la I y la A. La I y la A. En este caso estamos observando también otro caso de hiato acentual. Dos hiatos acentuales hay en esa palabra. Ahora observemos lo otro, la A y la I. ¿Qué caso hay entre la A y la I? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué habría entre la A y la I? Habría diptongo. ¿Ya? ¿Por qué diptongo? Porque hay una vocal abierta más una cerrada. En este caso, ¿cómo lo silabeo? Re, I, ais. ¿Por qué lo estoy separando la E de la I? Porque es hiato. ¿Por qué lo separo la I de la A? Porque es hiato. ¿Y por qué lo uno la A con la I? Porque es diptongo. ¿Ya? En este caso, re, I, ais, la mayor fuerza de voz lleva en la sílaba I. Es una palabra grave. Las graves no se tildan cuando terminan en S. Pero ya te dije, cuando tú observas un caso de hiato acentual, automáticamente esta palabra se llega a tildar. Leemos el siguiente ejercicio. Dice, cuantifica el número de palabras agudas del enunciado. Voy a acusar a Raquel porque dejó su pantalón de moda colgado en el tendal. Aquí nos pide identificar solamente las palabras agudas. Tengamos en cuenta lo siguiente, solamente las palabras polisílabas, es decir, aquellas que tienen de 2 a más sílabas, se les puede llegar a considerar agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Ya? Por lo tanto, un monosílabo no se clasifica en palabras agudas. Veamos, dice voy, la palabra voy es un monosílabo, por lo tanto, no es una palabra aguda. A también. Ahora, acusar es una palabra que tiene 3 sílabas, ¿no? Acusar. Veamos. ¿Cuál suena más? La sílaba sar. Acusar. Entonces, esa es una palabra aguda. A Raquel. Veamos que en la palabra Raquel la mayor fuerza de voz recae en la sílaba quel, ¿no? Es decir, en la última sílaba, por lo tanto también es aguda. Porque. Ahí estamos viendo que esa palabra tiene 2 sílabas, porque, pero la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, entonces estamos hablando de una grave. Dejó, ahí el acento lleva en la sílaba jo en la última, por lo tanto también es aguda. Lo mismo pasa con pantalón, ¿ya? La mayor fuerza de voz recae en la sílaba long. Moda, la palabra moda, su mayor fuerza de voz recae en la sílaba mo, es decir, en la penúltima sílaba. Por lo tanto, esta es una palabra grave. Lo mismo pasa con colgado. Es una palabra grave porque la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, que es ga. Y en la última palabra, no, las otras palabras están en y el. Sabemos que son monosílabos, entonces no se contabiliza, ¿no? Dentro de las palabras agudas, graves, esdrújulas ni sobresdrújulas. Por último, dice tendal. La palabra tendal lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba dal. Entonces nos damos cuenta que es una palabra aguda. ¿Cuántas agudas contamos?
5 agudos. Mi respuesta es la letra A. Bien chicos, cualquier duda o consulta que tengan estaré a su disposición a partir de las 4 de la tarde.